comprendas, lograrás todo lo que quieras alcanzar. Si tienes fe, cuán grande y firme sea, así se te dará. Pon tu corazón con el Señor, entrégate en sus brazos sin dudar. Ámale, deposita en Él tu confianza y nada te faltará. No tendrás nueva vida sin la fe. ¿De qué sirve caminar sin saber a dónde vas? Y será del tamaño de tu fe lo que puedas alcanzar si la tienes. Con el Señor, entrégate en sus brazos sin dudar. Ámale, deposita en Él tu confianza y nada te faltará. No tendrás nueva vida sin la fe. ¿De qué sirve caminar sin saber a dónde vas? Y será del tamaño de tu fe lo que puedas alcanzar. Si la tienes, crecerás. Buenas tardes a cada uno de ustedes, queridos amigos. Me alegra tener la oportunidad de saludarlos hoy jueves desde la parroquia Divino Niño. Todos los jueves tenemos esta orientación, esta catequesis especial para nuestro crecimiento espiritual. Por eso un abrazo especial a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, a todos los que se conectan, a todos los que durante este momento de la catequesis estarán con nosotros. Pues desde ya los saludamos, les enviamos nuestra bendición, deseándoles los mejores éxitos en este día. Todos los jueves tenemos esta oportunidad para nuestro crecimiento espiritual. Hemos venido manejando diferentes temas que nos han ayudado a nuestro crecimiento espiritual, y para hoy entonces he querido traerles este tema de la iglesia. Vamos a pensar y vamos a compartir esta catequesis en torno a la iglesia, con los 4 parámetros que traigo para la catequesis: los fundamentos bíblicos, la orientación y profundización, los pecados y finalmente como la tarea, la reflexión en torno a la iglesia. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, a ponernos a invocar la
presencia divina de Dios que venga sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por este nuevo día que nos concede, por la oportunidad de compartir con nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestras comunidades, por la oportunidad también que nos das de ser iglesia. Ayúdanos a vivir nuestra identidad de bautizado, que sea la oportunidad para acercarnos más a ti, para amar más la iglesia también, Señor, para renovar cada uno de nuestros compromisos. Hoy te pido, Señor, por tanta gente que invoca y pide oración por ellos, por sus necesidades, por aquellos que se sienten azotados por esta situación que vive Colombia y el mundo entero, y sienten esa nostalgia, esa tristeza de no poder acudir al templo, de no poder acudir a cada una de las celebraciones, de verse privados y limitados frente a esta situación. Te pido, Señor, que esta obra, que es tu obra, sea y continúe siendo fortalecida día a día más con la fuerza divina del Espíritu Santo, y que a nosotros nos ayude a renovar nuestra fe, nuestros compromisos, a valorar más a la iglesia, a darte gracias a ti por la iglesia, por la pertenencia de nosotros a cada uno, a nuestra iglesia católica, y también por la iglesia que se encuentra esparcida en el mundo entero. Que sea la oportunidad entonces de nosotros poder recomenzar, que sea la oportunidad de poder nuevamente fortalecernos, renovar nuestra fe, confiar más en ti, Señor, acercarnos a la iglesia, acercarnos a los sacramentos, recibir cada una de estas orientaciones, cada una de estas instrucciones que tú nos das. Tú eres el único que nos fortalece. Por eso envía tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que también no nos desorientemos, no nos desanimemos, sino que sea la oportunidad de aferrarnos más a ti, Señor. Acompáñanos con tu luz, con tu gracia, hoy, mañana y siempre. Amén. Vamos entonces a compartir este tema, como ya lo decía, en torno a la iglesia, los fundamentos de la iglesia. Primera cita bíblica para que la tengamos presente: San Mateo capítulo 28, capítulo 16, versículo 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿qué nos dice? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Ahí está la potestad que el Señor le da a Pedro para que lleve los destinos de la iglesia. Dice, sobre esta piedra, Pedro significa piedra, ¿sí? Y precisamente dice el Señor, sobre esta piedra, sobre Pedro, voy a edificar mi iglesia. No está hablando de mis iglesias, no está hablando en plural, está hablando en singular, porque la iglesia es únicamente una. Y dice, ni el poder de la muerte va a poder con ella. ¿Cuántas veces encontramos cantidad de persecuciones en torno a la iglesia? ¿Cuánto mal le hacen a la iglesia? Pero no pueden directamente, no van a poder con ella, queridos hijos, porque es de institución divina. San Mateo 28, 19 dice, les dio autoridad para bautizar. Jesús fue el que los mandó a bautizar, Jesús fue el que los mandó a continuar con cada uno de los sacramentos, es el Señor. Por eso entonces habrá que tenerlo presente. También otra cita bíblica, San Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 14, dice lo siguiente: llamó a los que él quiso y se acercaron a él. Designó a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. El Señor escogió a 12. Entre toda la multitud, todos los que lo seguían, escogió a 12. Y a esos 12 los formó y luego les dio la potestad para enviarlos, como dice la palabra, a la misión, para llevarlos a evangelizar. Precisamente apóstol significa eso, enviado, el que es enviado de Dios. San Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 2, dice, mandó a 72 a predicar. Aquí cuando
Jesús también organiza la misión extraordinaria y envía 72, de 2 en 2, para que se apoyen, se ayuden el uno al otro en esta ardua tarea de la misión, de extender el reino de los cielos. San Juan capítulo 20, versículos 22 al 23 dice, les dio poder para perdonar los pecados. Les dio poder para perdonar los pecados. ¿A quiénes? A los apóstoles. Por eso lo que Jesús hace, los apóstoles lo hacen porque les dio el poder de perdonar los pecados. Es cierto que no es el apóstol el que sea el que perdona, sino el mismo Cristo, que lo hace por medio de los instrumentos, que en este caso son los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los obispos, los sucesores de los obispos, cada uno de nosotros los sacerdotes que hemos recibido también esa potestad. Muchas veces se encuentra uno personas que le dicen a uno, pero yo qué me voy a confesar con una persona que es más pecadora que yo. Sí, puede ser, somos humanos, mientras estemos aquí en la tierra no podemos lanzar la pedrada, no podemos hacerlo, porque dice el Señor, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, y uno de los salmos dice, el más justo peca en el día hasta 7 veces, el más justo, y entonces los injustos, ¿dónde vamos a quedar? Entonces por eso no podemos decir que no tenemos pecado, porque mientras estemos aquí en la tierra somos pecadores, pero la misericordia de Dios es infinita, la misericordia de Dios es grande. Y por eso es tan importante, queridos hijos, nosotros acercarnos a la misericordia de Dios, que está por encima de nuestros pecados. ¿Cuántas veces encontramos personas que dicen, pero es que Dios, ¿qué me va a perdonar? Yo todo esto que he hecho, pues sí, Dios tiene misericordia y la misericordia de Dios está por encima. ¿Y cuántas veces entonces desaprovechamos esta oportunidad de acercarnos nosotros al sacramento de la confesión, pero usted sus problemas, sus dificultades, ¿a quién se las cuenta? A su papá, a su mamá, a un amigo, a cualquier persona. Incluso encuentra uno en las redes sociales que publican que estoy triste, que no sé qué, que aquello, que lo otro, y todos los que ven esos comentarios, esa persona que entra en contacto con usted, a quien usted llama, ¿será que esa persona no es pecadora? Claro, y peor puede ser. Entonces, por eso no es una excusa decir que yo no me confieso porque esta persona es más pecadora que yo, porque todos somos pecadores. Y vamos a la iglesia, porque a la iglesia no van los santos ya están en el cielo gozando de la gloria de Dios. Nosotros vamos a la iglesia para encontrar la santificación, para encontrar nuestra purificación. Por eso es la necesidad de nosotros orar, de ir a la iglesia. Si ya fuéramos santos, no tendríamos que venir a la iglesia. Ya estábamos seguramente con la aureola y estuviéramos volando, estuviéramos allá seguramente en el cielo, pero estamos aquí en la tierra. Entonces, para tenerlo presente. Seguimos, otra cita bíblica. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental. ¿Sí? Entonces, el centro es Cristo y los apóstoles giran en torno a Cristo, ¿sí? A Cristo. ¿A quién van a anunciar? A Cristo. Ellos no se van a anunciar a ellos mismos. Ellos no van a decir, es que soy yo el indispensable para la misión, es que soy yo. No, el indispensable aquí es Cristo. Nosotros simplemente somos instrumentos. Efesios capítulo 4, versículo 5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, no hay más, ¿sí? Una sola fe, la que nos enseña Jesucristo, un solo bautismo, el que nos incorpora a la iglesia, el que nos hace uno en la iglesia. Entonces es importante saberlo. Ya cuando hablemos un poco más en torno a los sacramentos, más adelante nos daremos cuenta de que el bautismo es el primer sacramento de iniciación cristiana, y junto con la confirmación y el orden sacerdotal no se repiten. Todos los demás sacramentos se repiten, menos estos tres. Por eso dice un solo bautismo, no puede haber más bautismos, ¿sí? Es uno solo. Otra cita bíblica que nos ilumine, 1 Corintios 12:12, dice lo siguiente: del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Dentro de nuestro cuerpo humano hay muchos miembros que están formando el cuerpo, ¿sí? Un cuerpo entero. Y lo mismo Cristo. Entonces, no somos aparte, no. Todos los miembros que tenemos en nuestro cuerpo nos forman a nosotros, ¿no? En nuestro cuerpo humano. Y Cristo es aquel que
lo conformamos también todos los bautizados en el mundo entero. Desde el día de nuestro bautismo estamos llamados a ser otros Cristos, a aceptar a Cristo en nuestro corazón, y nuestro modelo tiene que ser entonces Cristo. Primera de Timoteo 3:15 dice: la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. Oiga, la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. Por eso la casa de Dios nosotros la respetamos, la valoramos, la acogemos, ¿sí? La mantenemos limpia, hermosa. Aquí en nuestro templo, que se está ampliando, que en este tiempo no se puede hacer ningún trabajo, pero bueno, ahí en donde estamos mantenemos la casa limpia, precisamente porque es la casa de Dios. Y aquí el lugar santo y sagrado también, aquí en donde está el Señor, en el sagrario, en la hostia consagrada, para que nosotros, cuando podamos ir a los templos, hacer nuestra visita, ahí está el Señor en el sagrario. Los primeros viernes, mañana vamos a tener esta jornada especial de adoración al Santísimo, en donde se expondrá el Santísimo. Podremos venir a nuestra visita al Santísimo, podremos también participar de la Eucaristía. En torno al primer viernes, la consagración, podemos participar también de las confesiones, porque mañana tendremos una jornada especial de confesiones que ojalá la aprovechemos, ya que durante este tiempo que llevamos, pues no hemos podido atender este sacramento de la confesión. Mañana 2 sacerdotes estaremos aquí recibiendo a todos los penitentes, y bueno, que sea la oportunidad que puedan aprovechar también este espacio, este momento. Estas orientaciones bíblicas, para tenerlas presentes en torno a la iglesia, hay muchas citas más, pues con estas prácticamente serían más que suficientes para nuestra orientación bíblicamente en torno a la iglesia. Compartamos ahora esta orientación y profundización. A muchas personas les preguntan qué es la iglesia y no saben verdaderamente responder. Piensan que la iglesia es allá, la construcción, el templo, la casa cural, o que es el párroco. Allá va la iglesia porque allá va el Padre. No, la iglesia no es una construcción física. La iglesia somos todos, cada uno de nosotros, los bautizados. Es por medio del bautismo que entramos cada uno de nosotros a formar parte de la iglesia, que es un medio de salvación y depositaria de los sacramentos. Es en ella donde se dan y se reciben los sacramentos. Jesús instituyó la iglesia y a ella le dejó esta gracia especial. En la iglesia dejó el Señor estas 7 gracias para que nosotros nos acercáramos periódicamente a recibirlas. La gracia del sacramento, de cada uno de los sacramentos. La iglesia católica, queridos hijos, es la verdadera, es la original, es la que fundó Jesús sobre cada uno de los apóstoles, a la cabeza de Pedro, como lo decía la primera cita bíblica que hemos meditado. Muchos dicen, es que esta es mejor. No, queridos hijos, ninguna puede ser mejor que la original, que la verdadera, que la católica. Las demás son ramas, las demás son imitaciones, pueden ser copias, pero no es la original, no es la original, queridos hijos. La original es la que Cristo instituyó, la que Cristo fundó, la que Cristo organizó con los 12 apóstoles, y los apóstoles por el mundo entero la fueron conformando, la fueron congregando. Es triste saber que muchas personas, después de pertenecer un buen tiempo, queridos hijos, en la iglesia, de un día para otro aparecen en las sectas, o se dejan llevar se dejan contagiar por ese malestar de aquello que no están en comunión precisamente con la iglesia católica. ¿Eso qué significa? Que usted no ha tenido una buena base, una buena estructura, no ha tenido una buena fe, que usted ha sido muy blandengue, porque si uno tiene una fe cimentada, bien firme, no tiene por qué estar titubeando, no tiene que estar pensando en otras cosas, sino que uno se mantiene firme. Como dicen muchas viejitas, es muy importante cuando uno pasa y encuentra ancianitas que dicen, yo soy católica, fueron mis padres y aquí no hay lugar para otro, ni para otras cosas. Seguiré siendo católica hasta que me muera. Qué bonito, ya. Esa base que tienen ellos, dicen, no voy a traicionar a mi mamá, no voy a traicionar a mi madre, la que me engendró, la que me dio el ser, la que me dio la vida, la que me hizo hijo de Dios, que es precisamente la iglesia, queridos hijos. Y ninguna es
que estás mejor, o que aquí se siente bonito. La iglesia no es para sentir bonito, la iglesia no es para sentir cosquillitas, no, hijos. La iglesia es para nosotros tener ese encuentro con Jesucristo. Para eso vamos nosotros a la iglesia. Ya no vamos a mirar a ver si fulanita vino o no vino, que si vino bien vestida, que si no vino bien vestida, que si vino con quién era, que si vino con quién no era. No, eso no. Usted viene a encontrarse con el Señor. Para encontrarse con los demás, pues está el parque, está su casa, está el salón, estará el polideportivo y muchos lugares más habrá para el encuentro. Pero a la iglesia, cuando venimos nosotros todos al templo, es encontrarnos directamente con el Señor. Muchos fueron bautizados, muchos de los que se fueron de la iglesia católica y se han ido porque les faltó una buena base, un buen conocimiento de la iglesia. Entonces recibieron el bautismo, recibieron la comunión, recibieron la confirmación, venían a la misa, pertenecían de pronto a algún grupo de la parroquia, fueron tal vez líderes en la comunidad, pero no tuvieron ideas claras. Y entonces por eso estaban confundidos en la fe y no sabían qué hacer. Y entonces vino como dice el maremoto, el temblor, y entonces se estremeció tanto que terminó en otro lugar por cobardía. Entonces, la iglesia católica, queridos hijos, la única, la verdadera, la original, que ha sido perseguida durante todos estos 21 siglos de su existencia en el mundo entero, pero decía la palabra, esta iglesia permanecerá y nadie podrá contra ella hasta el final. Ahí estará porque es de institución divina. Si esto fuera cosa humana, seguramente con tanta persecución ya se hubiese acabado. Si persiguieran a una denominación religiosa no católica, así de esa manera como persiguen la iglesia católica, con seguridad que ya se hubieran alzado todos se hubieran ido, ¿sí? Entonces, esas cosas. La iglesia católica tiene un orden establecido desde el tiempo del Señor. El vicario, el representante de Cristo en la tierra, es el que el Señor es. Que ese es sucedido después del Papa. En la jerarquía de la iglesia nos vamos a encontrar con los cardenales, con los arzobispos, con los obispos, con los presbíteros, con los diáconos, con los laicos. Nuestros hermanos separados no tienen ninguna jerarquía, ¿sí? Ellos son fruto de la desobediencia, son fruto de la rebeldía, son ramas que se desprendieron de esta, que es la verdadera iglesia católica, la original, la única, la auténtica, que es la depositaria también de la tradición, es la que tiene la sucesión apostólica y hasta ahora permanece y permanecerá hasta el final de los tiempos. Esta es la iglesia que ha sido perseguida, porque es la depositaria de la verdad, y las demás no tienen ese origen apostólico, y les duele aceptar esta realidad. Por eso las demás personas, los que pertenezcan a alguna denominación religiosa no católica, vayan a su origen. ¿Quién fundó su iglesia? Seguramente un humano, búsquenla, que ahí está el año de fundación, y la iglesia de nosotros fue fundada por el mismo Cristo. Mire la diferencia, ¿sí? Por allá en los años 1500, Martín Lutero, que se retiró de la iglesia y renegó de la iglesia, renegó de su fe, y entonces fue a hacer rancho aparte, y ahí nacieron los protestantes, fruto de esa rebeldía. Pero lo que ellos no saben es que Martín Lutero, después de haber hecho todo ese daño, que él no pensó que todo eso le iba a suceder, que todo ese daño le iba a hacer a la iglesia, él creyó que eso era algo así muy poquito, y ya anciano, a puertas de morir, ¿qué hizo? Mandó a llamar a la iglesia católica, se confesó, recibió la unción, recibió la comunión y murió arrepentido, ¿sí? Mire lo que hizo el fundador de los protestantes, porque entendió que él estaba equivocado, que había desobedecido a la iglesia. Bueno, entonces, hijos, también la orientación, el origen de sus denominaciones religiosas, porque la única iglesia es la iglesia de Cristo. Al igual que las primeras comunidades de cristianos, hoy nos reunimos asiduamente para vivir unidos, para participar
en la fracción del pan, en las oraciones. La comunión de la iglesia se nutre con el pan de la palabra de Dios y con el pan del cuerpo de Cristo. La iglesia es casa, es escuela de comunión, es comunidad de amor. La iglesia crece no por proselitismo, que es lo que hacen las denominaciones religiosas, sino por atracción, como por contagio. Cuando a ver, el ejemplo que colocaba el Papa Francisco cuando estuvo en Medellín. Y entonces allá en el auditorio decía el Papa, contando una experiencia de su vida, decía que un día se le había acercado un joven y le había dicho: Santo Padre, tengo un amigo que dice ser ateo, ¿qué le digo? Y el Papa le dice, todo el mundo esperaba a ver que le diera como algunos parámetros, le diera como la solución, como unas palabras mágicas, y el Papa lo único que le dijo es: no le diga nada, no le diga nada, viva su fe, y cuando usted esté viviendo su fe y se da esa transformación y la otra persona le pregunte a usted qué le pasó, entonces ahora sí dígale qué fue lo que le sucedió a usted. Ese es el peor problema que a veces encontramos en nuestras comunidades, que comenzamos entonces a echar sátiras, a echar indirectazos, y entonces a tratar mal a una persona, y entonces a decirle que eso de qué le sirve, que pelarse las rodillas, que rezar tanto, que ir a misa, que no sé qué. Y entonces es precisamente, no, hay que vivir entonces, queridos hijos, la fe, como lo dice el Papa. Ya cuando cuando se da esa transformación, cuando se da ese cambio, cuando la otra persona nota en uno que verdaderamente uno ha cambiado, que uno es diferente, y le pregunta: ¿qué ha pasado en su vida? ¿Por qué usted es así? Entonces es la oportunidad de evangelizar, es la oportunidad de decirle: siga al Señor, el Señor fue el que me transformó. ¿Cuánta gente ha querido cambiar y no ha podido? Pero usted, cuando empieza a acercarse a Dios, no tiene que hacer ningún propósito de cambio, solamente dejar que el Señor entre en su corazón, y a medida que el Señor va entrando en su corazón, va pasando, va sanando, va limpiando, va transformando, va renovando, va haciendo nuevas todas las cosas, y cuando menos se acuerda, usted es una persona transformada, es una persona diferente. Mire la importancia entonces de nosotros poder acercarnos a Dios. Por eso la iglesia crece, es por atracción, atraemos, nosotros somos un imán, el imán es el que absorbe, jala todo, pues eso tenemos que ser. Nosotros no podemos tener una actitud egoísta y espantando a los demás, ¿sí? Como si estuviéramos corriendo las gallinas, los animales. No, lo que tenemos que hacer es atraer a todos, no hacia nosotros mismos, sino hacia el Señor, porque lo importante aquí, queridos hijos, es el Señor. Como Cristo atrae todo, así con la fuerza de su amor, así nosotros estamos llamados a atraer a las demás personas a Dios. Todos los miembros de la iglesia por el bautismo estamos llamados a la santidad. La santidad es para todos, no es para 2 o 3 personas, para los monjes, para los religiosos. La santidad es para todos y está en nosotros entonces poner en práctica la santidad. La iglesia particular es totalmente la iglesia y debe de estar en comunión con las otras iglesias particulares y bajo el pastoreo supremo del Papa, obispo de Roma, que preside las iglesias, todas las iglesias en el mundo. Entonces, aquí, la Eucaristía que tenemos en este templo, de Parroquia Divino Niño, hoy, por lo menos, las lecturas de hoy, la Eucaristía de hoy, es la Eucaristía que celebrará el señor obispo en la diócesis allá en Garzón, es la Eucaristía que celebrará el señor cardenal, que celebrará también el nuncio apostólico en Colombia, que se celebrará en España, que se celebrará en Estados Unidos, es la Eucaristía que celebrará el Papa también allá en Roma. Hay unidad de criterios, queridos hijos, cosas que no pasa con las denominaciones religiosas. Allá es, bueno, a ver qué nos inventamos hoy, qué hacemos hoy y hagamos esto y aquí y allá. No hay una estructura, queridos hijos. Y por eso la iglesia particular, esta iglesia particular está unida a la diócesis, y la iglesia de la diócesis está unida precisamente a la iglesia de Cristo, a la iglesia que está fundada sobre los apóstoles, sobre la cabeza de Pedro, y que está en Roma. Muchos se van de la iglesia no por lo que los grupos no católicos. Muchas veces sucede también esto, que pero es que yo, ¿para qué voy a
la misa, esa persona que está allá en los grupos, y mire, vea quién es, mire, vea cómo habla, mire qué hace y esto. Uno no tiene que mirar a los demás, usted tiene que mirarse a usted mismo y el encuentro con el Señor. No tiene que ser motivo de que, como la otra persona no cambió, el que tiene que cambiar primero es uno mismo es el que tiene que cambiar. No tiene que esperar a que los demás cambien, porque si no estamos equivocados. Si usted está esperando a que los demás cambien para luego cambiar yo, pues seguirá esperando, porque eso cuando se va a dar. El cambio es personal, el cambio es interior, el cambio es cada uno de nosotros. El misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación. Pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a la iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde los siglos en la Escritura. Así fue como el Señor empezó a evangelizar. Conviértanse, crean, se acerca, ya es la hora, llega el reino de Dios. Esta es la única iglesia de Cristo que en el símbolo de nuestra fe confesamos como una, santa, católica y apostólica. La iglesia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre en el pueblo de Dios. Esto lo podemos constatar también en el documento de la Iglesia Católica Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, numerales 3, 6, 8, 17. Ahora, algunos numerales que nos orientan también sobre la iglesia en torno al catecismo de la Iglesia Católica. La iglesia, la palabra iglesia significa convocación, asamblea, pueblo elegido, asamblea litúrgica, comunidad local. Entonces, eso es lo que significa la iglesia, convocación. Nos acercamos todos los que queremos encontrarnos con el Señor, todos los que queremos tener esa experiencia, ese encuentro con el Señor. Es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia es el redil cuya puerta es Cristo. Es la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, prefigurada desde los orígenes del mundo, instituida por Cristo Jesús, manifestada por el Espíritu en la gloria, en el sacramento universal de salvación. Catecismo de la Iglesia Católica, algunos apartados de los numerales 751, 752, 754, 757, 759, 763, 767, 769, 777. Bueno, todos estos numerales encontramos precisamente toda esta fundamentación de la iglesia en el mundo, en la sociedad. Bueno, queridos hijos, que esta orientación nos pueda servir entonces para conocer, profundizar, amar mucho más nuestra iglesia, la que nos ha engendrado, la que el Señor instituyó en la tierra, que nos acompaña en nuestro peregrinar hasta la vida eterna. Pecados contra la iglesia. ¿De qué manera pecamos contra la iglesia? Primero, con la duda. Mañana vamos a celebrar el día de Santo Tomás, el apóstol de la duda, el apóstol incrédulo, el que dudó en un comienzo, pero después se convenció totalmente al ver las pruebas y al encontrarse con el Señor. Por eso entonces la duda es un pecado en contra de la iglesia, dudar. La incredulidad, ¿sí? Entonces, no creer en la palabra, no creer en los sacramentos, no creer. La herejía, enseñar cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. El cisma, formar división, lo que formó también Martín Lutero. La apostasía, renegar de la fe, ¿sí? Aquellas personas que por todo se lamentan, se quejan y bueno, viven renegando de la fe. Las supersticiones, una persona católica no puede estar creyendo en supersticiones, en agüeros, en adivinación, en brujería, en espiritismo, en estas cosas. Todo eso es pecado contra la fe, es pecado contra la iglesia. Y el rechazo a la iglesia, rechazar la iglesia, a sus ministros y a sus sacerdotes también es un pecado. Todas aquellas personas que lo hacen, pues seguramente, queridos hijos, están rechazando la iglesia de Cristo. Y por lo tanto, entonces están desviando, rechazando entonces la salvación, la santificación.
Tarea para reflexionar entonces, queridos hijos, durante esta semana. 4 preguntitas que nos puedan servir para nuestra meditación. Primero, ¿con qué frecuencia voy al templo? Entonces, preguntarnos con qué frecuencia voy al templo. Algunos, padre, yo no voy al templo cuando estoy en dificultades, cuando vamos al templo. No solamente es por semanas personales, en las buenas, en las malas, durante todo el tiempo nosotros necesitamos de Dios. Otra pregunta, ¿conozco la Iglesia Católica? ¿Cómo lo demuestro? Cuando no podemos decir que una persona que se va de la iglesia es porque ya conoció la iglesia y todo. No, usted va porque no ha conocido la iglesia, ¿sí? Es que cuando yo era católico iba a tal parte, era borrachoso, hacía esto. Pues usted no era nada. Un católico no tiene por qué estar en una cantina, no tiene por qué estar en una gallera, no tiene que estar en un bazar, no tiene que estar en esos lugares, ¿sí? Entonces, sencillamente cuando usted no es nada, pues usted está allá. Por eso entonces, ¿qué tanto conozco de la iglesia? Cuando uno conoce la iglesia, uno la ama. Usted conoce a su mamá, usted conoce a su papá, a su familia, y usted la ama, la respeta, ¿sí? La quiere, la valora. Entonces, si nosotros conocemos la iglesia, queridos hijos, la vamos a amar, la vamos a querer, la vamos a valorar. ¿Qué puedo hacer para participar mejor en la iglesia? Cada uno se preguntará, bueno, ¿yo qué puedo hacer para entonces que haya una mejor participación mía en la iglesia? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo ayudar mucho más? Y la última pregunta, ¿qué estoy haciendo para que los que dejaron la iglesia vuelvan? Oiga, eso es importante. ¿Qué estoy haciendo para que los que dejaron la iglesia vuelvan? Entonces, ¿de qué manera les estoy dando yo ejemplo a esas personas que se fueron de la iglesia? ¿Cómo estoy haciendo para que ellos vuelvan a la iglesia? Entonces, ahí nos queda esa invitación. ¿Qué cosas estoy haciendo? Muchas veces poder hacer un servicio. Uno encuentra a veces en las denominaciones que no son católicas, cómo ellos no sirven. Entonces usted necesita un favor y se lo niegan, ¿sí? En cambio, nosotros como católicos estamos llamados a servir como si lo estuviéramos haciendo al mismo Cristo. Entonces ahí nos queda, queridos hijos, estas orientaciones para que las podamos poner en práctica. Y finalmente, pues hemos hablado de la iglesia. Yo quiero invitarlos, como lo decía el pasado domingo, que en esta semana de manera especial oremos por el Papa, sigamos colocándolo en la presencia de Dios, sigamos orando por él, que es el sucesor de Pedro y que es el que tiene que llevar los destinos de la iglesia en el mundo entero. Me alegra entonces saludarlos, acompañarlos hoy jueves con este texto, con esta catequesis, con esta orientación en torno a la iglesia. Nos volveremos a encontrar, si Dios lo permite, la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, ¿sí? Y nos encontraremos entonces para seguir conociendo y profundizando mucho más nuestra fe. A todos, feliz tarde, felicidades, feliz mes, que Dios los acompañe, los bendiga, a todos los que se conectan, a todos los que desde diferentes lugares de Colombia y del mundo entero, en otros países, en otras naciones también, nos siguen. Mi bendición especial, mi oración los llevo a todos en el corazón. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y los acompañe siempre. Muchas felicidades para todos. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales que ya están habilitadas. Facebook Live, ahí nos encuentran como Padre Pablo Andrés Parra o Parroquia Divino Niño Vergel. En YouTube nos encuentran como Pablo Andrés Parra Muñoz. En Instagram nos encuentran como Padre Pablo Andrés. En Twitter, @Pablo Andrés PAP 13, y en el WhatsApp de la parroquia, entonces 318-610-08-800. Muchas felicidades y bendiciones a todos.